Creo que a muchos de nosotros se nos ha presentado el problema de controladores de video no compatibles con algún producto de Adobe. Y después de revisar el procedimiento que nos proporciona el foro, con una solución a esta incompatibilidad, descargamos el programa de inspección de driver que revisa y actualiza a una versión compatible con la esperanza de solucionar nuestro problema, y desafortunadamente sale otro error. Sin ninguna explicación del por qué y cómo solucionarlo, en este corto video les explicaré cuál es el origen de este error y la razón por la cual no podemos actualizar la versión de controladores de video que actualmente tiene nuestra PC. Bienvenidos a otro video más. Como ya es costumbre, hoy vamos a aprender algo nuevo. La razón por la cual sale el error "este sistema no cumple con los requisitos mínimos para la instalación del software" es debido a que los drivers de nuestro PC son drivers personalizados por el fabricante, o sea, no son drivers generalizados para funcionar con cualquier plataforma como los que proporciona Intel. Cuando un fabricante personaliza los drivers, lo que busca es mantener la mayor compatibilidad y estabilidad de sus procesadores, logrando que la relación software y hardware no den problemas. Un ejemplo de esto es la empresa de la manzanita. Entonces, esto ya cobra sentido, y más si tu PC es como el mío, un producto de la rama corporativa de Dell, computadores diseñados para empresas que no deben o no pueden fallar. En la descripción de este video dejaré un foro de Intel con el cual podremos ver otros casos que tal vez se apliquen a la situación actual de su PC. Desde este también tendrá acceso a la herramienta que nos proporciona para identificar por completo si nuestros drivers son modificados o no por el fabricante del equipo. Una vez descargada e instalada la herramienta de Intel, nos cargará una página en la cual saldrá información de nuestro PC y con la cual podremos ver si nuestros controladores de video en realidad están personalizados o no por el fabricante. También habrá una breve explicación del por qué la herramienta de Intel no puede modificar dicho driver. Como podrás notar, el driver de video de mi computador es una versión personalizada por el fabricante Dell. Y actualmente el driver que considera estable y seguro para sus productos es la versión 2019-155063. Por tal motivo, depende del fabricante cambiar la versión del driver hasta que ellos consideren que es estable y segura. Debido a esto, nuestros productos de Adobe presentan una pequeña decaída en rendimiento, en funciones que dependan de la GPU, pero aún así podremos seguir usando las aplicaciones tan solo dándole en el botón continuar con los problemas conocidos y configurándola para que funcione por CPU. Sé que muchos de ustedes buscan una solución, así que lo que le puedo sugerir no es muy barato, pero es más viable que comprar una PC nueva. Lo que debe hacer es comprar una tarjeta gráfica externa si usas una PC de mesa. De esta manera la dejarás como predeterminada y lograrás quitarte ese mensaje molesto de incompatibilidad, y al mismo tiempo ganarás más rendimiento a nivel de previsualización y renderización. Puedes comenzar con una GTX 1050 Ti, es bastante económica y te permite trabajar con contenido 4K sin muchos plugins o efectos. Esto también es posible para la gente que usa un portátil. Aquí habrá que invertir en un adaptador eGPU para poder conectar la tarjeta gráfica externamente. Entiendo que no es lo que esperabas, pero es lo que podemos hacer mientras los fabricantes actualizan los drivers. Esto ha sido todo por este video. Recuerda que una manera de apoyar a este canal es dejando un bonito me gusta, compartiendo en sus redes sociales, suscribiéndose si no lo ha hecho, y cualquier pregunta déjela en los comentarios para que la comunidad o yo le demos una posible respuesta. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.